Buenas tardes, bienvenidos sean a este su canal Pharma Channel en YouTube. Al micrófono su amigo José Mario Hernández, quien agradece el honor de su preferencia. Después del 2 de julio, son más las voces que de manera intolerante argumentan que ningún país del mundo puede realizar el gasto social propuesto por el virtual presidente electo, sin sobreendeudar a ninguna nación. Es por esto que, tomando como base el modelo nórdico de bienestar, he preparado el siguiente video. Justicia y bienestar para principiantes. Comenzaremos definiendo el estado de bienestar como el articulador entre el crecimiento y la desigualdad del sistema capitalista. Surge también por la necesidad de distribuir el crecimiento de manera tal que satisfaga las necesidades de toda la sociedad. De acuerdo al ranking de las 34 naciones que conforman la OCDE, tenemos aquí que los 4 países nórdicos se encuentran dentro de los primeros 6 lugares. Dinamarca en primer lugar, le sigue Noruega en tercero, Finlandia se ubica en la 5ª posición y Suecia en la 6ª. Lamentablemente México ocupa la posición, como pueden ver, 32 de 34. Y es también el país con la mayor brecha de oportunidades entre hombres y mujeres. En otras palabras, es el país con la mayor desigualdad social. Esto lo pueden apreciar observando. Dentro del gráfico se ven unos símbolos, se ve un punto negro. Ese punto señala al género femenino y el punto rojo señala al género masculino. La X indica el promedio. Y de acuerdo al tamaño de la brecha, significa cuál es el grado de desigualdad entre géneros. Se pueden dar cuenta que es indudable que México es el que ocupa el primer lugar. Sin embargo, y afortunadamente para las mujeres, existen naciones como Dinamarca, Holanda, Nueva Zelanda, Suiza, incluso España y Japón, en donde la mujer está valorada en primer lugar. ¿Cómo va la vida en México? En azul tenemos el promedio de las 34 naciones que conforman la OCDE y en rojo tenemos los valores indicativos para México en particular. Mientras más cerca se encuentren del punto nodal del centro del gráfico, más apremiante es atender esas tareas con urgencia. Así tenemos que los aspectos más urgentes de atención en México son, en primer lugar, el ingreso y el patrimonio financiero; en segundo lugar, la educación y las competencias; en tercero, el balance entre vida y trabajo, ya que no es lo mismo vivir para trabajar que trabajar para vivir; y en cuarto lugar tendríamos a la seguridad personal, o lo que conocemos y por desgracia hemos vivido nosotros o algún familiar, esta inseguridad de cada día. El éxito en bienestar en los países nórdicos. No son superpotencias económicas, tampoco lo son militares. En la escena global apenas tienen peso, al igual que dentro de su contexto regional, pero se vive bien, muy bien en ellos. Ahí, al norte de Europa, están 4 de los países donde existe la mejor calidad de vida disponible del mundo. Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia son, a pesar del frío extremo, considerados como unos excelentes lugares para vivir. A continuación veremos la devastación sufrida tras la Segunda Guerra Mundial en estos países. Yo guardaré silencio por respeto y para que ustedes puedan observarlo.
En cambio, 73 años, así lucen estos países. Mientras tanto, en un país situado a 11.000 kilómetros de ahí, que no sufrió daño alguno en su territorio debido a ninguna de las dos grandes guerras, México en 1945, siendo Miguel Alemán el presidente, inauguraba su etapa moderna, siendo líder mundial en ese entonces, ya en materia de petróleo y sus derivados, líder exportador de maíz, de frijol, de frutas y de diversas hortalizas. Por cierto, faltaba algo muy importante. En la temporada 45-46, bueno, algo importante para los atlistas, el Atlas conseguiría el primero de sus 4 títulos como campeón de Copa y el primero de sus 4 títulos como campeón de campeones. Ya, poniéndonos serios. En 1945 se comenzaba del que sería el icono o el emblema de la modernidad en México durante al menos 4 décadas. Estoy hablando de la Torre Latinoamericana. Pasaron 73 años. Lamentablemente no podemos presumir de haber logrado el mismo nivel de desarrollo de otros países. Las causas creo todas las conocemos y está por demás mencionarlas. Vamos a las bases del bienestar o las bases del éxito en los países nórdicos. En primer lugar tenemos las inversiones fundamentales que no pueden dejar de hacerse son en este orden. En primer lugar en educación, después en salud, luego la redistribución de ingresos, le sigue la seguridad social en todas las etapas de la vida, y por último, manteniendo las tasas de desempleo más bajas del mundo. Indudablemente, es imposible hablar del estado de bienestar sin la existencia de la asistencia social, que no es otra manera de invertir el gasto público, que no es otra cosa que los recursos que obtiene el Estado a través de los impuestos. Así tenemos que mientras que en México la incapacidad por maternidad es en promedio de 90 días y son exclusivos para la madre, en los países nórdicos van desde 105 días en Finlandia hasta 480 en Suecia. Pero esto no es todo. Además, el padre tiene derecho a esta misma prestación, que va desde 15 días en Dinamarca hasta los 480 en Suecia. Y si esto no fuera suficiente, el pago del sueldo durante este periodo va del 80 al 100% para ambos progenitores. Las ayudas económicas para los hijos, que estas van hasta los 18 años y en algunos casos hasta el término de la educación superior, y puede oscilar dependiendo del número de hijos, oscila entre los 90 euros en Finlandia hasta los 200 euros en Suecia por cada hijo. Finalmente, en materia de educación, en todos los países, incluyendo los extranjeros que habitan los países nórdicos, la educación es totalmente gratuita, a excepción de la guardería en Suecia, que tiene costo. Acostumbrados a los despilfarros en México, podemos ver que en México, sin tener la cobertura que tienen aquellos países, esto es, prácticamente dejando a los trabajadores a la buena del Señor. Por cierto, omití mencionar que la pensión corre a cargo completamente del Estado en un 100%,
no como en México, que son los trabajadores y los patrones quienes integran el fondo de ahorro para el retiro, que por razones más que misteriosas, al momento de la pensión nadie puede disfrutar del fruto de sus ahorros. El Estado retiene un porcentaje bastante importante de la denominada Afore. Bien, regresando al punto. Mientras que en México tiene a sus ciudadanos prácticamente desamparados, mantiene una deuda, de acuerdo al 2017, correspondiente al 62.7% del Producto Interno Bruto de la nación, el cual se ha formado básicamente por rescates bancarios, por rescates carreteros y para cubrir el gasto excesivo por el enriquecimiento de funcionarios, ya que cobran los sueldos más altos del mundo, y también para paliar fraudes cometidos. En cambio, en los países nórdicos, tenemos que el país con menor deuda es Finlandia. No, perdón, es Noruega, con apenas un 20.9%. Y el que mayor deuda tiene es Finlandia, con el 52.3%. Esto es, tiene 10 puntos porcentuales más abajo que la deuda existente en México. Ahora sí, como diría don Pedro Ferriz, por 64,000 pesos, diga usted, ¿quiénes fueron los personajes más influyentes cuya influencia fue decisiva para la implantación del modelo actual económico en los países nórdicos? Tiene 60 segundos para contestar. Pues bien, el primero de ellos se trata de John Rawls. John Rawls es considerado el máximo pensador político de los Estados Unidos. Fue profesor de filosofía política en la Universidad de Harvard y autor de libros como La teoría de la justicia en 1971, con el cual básicamente trabajaremos, de liberalismo político en 1993, y de bastante libros más. Su obra es muy extensa. Su teoría política propone dos principios sobre los cuales basar la noción de justicia a partir de una teoría política que propone la noción de justicia a partir de la posición original en el espíritu contractualista, esto es, como los filósofos como Juan Jacobo Rousseau, como los filósofos políticos clásicos. Fue tanta su influencia que Rawls fue reconocido por el premio Schock para Lógica y Filosofía y con la National Humanities Medal de manos del presidente Bill Clinton en 1999, en reconocimiento, según las palabras de Bill Clinton, a su ayuda a que toda una generación reviviera su confianza en la democracia. Según reza esta cita de John Rawls, los principios de justicia se eligen detrás de un velo de ignorancia, basado en el libro Teoría de la Justicia de 1971. El objeto de la justicia es la estructura básica de las sociedades, las grandes instituciones, es decir, el cómo se distribuyen los derechos y obligaciones. La justicia debe ser, dice Rawls, la principal virtud de las instituciones sociales. Tomado del libro, nuevamente, Principios de la Justicia, Teoría de la Justicia, de 1931, de la página 303, tenemos la concepción general de la justicia. En esta concepción general se ordena de acuerdo con el principio lexicográfico en tres grandes principios. El primer principio, que es aquel que reza que cada persona ha de tener un derecho igual al más amplio sistema de libertades básicas, compatible con un sistema similar de libertades para todos. El segundo principio, llamado de la diferencia, dice que las desigualdades económicas y materiales
tienen que ser similares de manera que redunden en un mayor beneficio de los menos aventajados, de acuerdo con el principio de ahorro justo, y también este va unido al hecho que los cargos y los puestos de elección sean asequibles y todos, bajo condiciones de justa igualdad, puedan tener acceso a ellos. El tercer principio es el de las normas de prioridad. La primera prioridad es la libertad. Y el segundo menciona que la prioridad de la justicia se encuentra sobre el de la eficacia, incluso sobre el del bienestar. Rawls propone un concepto hipotético, como buen filósofo. Y este concepto original del velo de la ignorancia es el siguiente. En la teoría de la justicia, Rawls argumenta heurísticamente, esto es, interpretando básicamente a filósofos clásicos como Hume, que hablaba a favor de la libertad, y como Kant, que hablaba sobre la equidad. Entonces, interpreta a estos autores para lograr la consecución de este fin, que es central su famoso acercamiento al aparente e insuperable problema de la justicia distributiva. Para las partes enfrentadas a tales circunstancias y que se encuentran en la búsqueda de principios de justicia que guíen su conducta, dichas partes se enfrentan a una escasez moderada y no son ni naturalmente altruistas ni puramente egoístas. Tienen fines que buscar para promover, dada su situación en la sociedad, y buscarán a cualquier costo conservar sus privilegios o aspirar a ellos quienes no los tienen. Esta sería una representación gráfica de una mesa redonda sin velo de ignorancia, en el cual va a haber un consenso cero, debido a que si tenemos un indígena empobrecido queriendo abogar por sus libertades, derechos y privilegios, un rico empresario va a estar a su vez impidiendo esto, luchando por sus beneficios y por disminuir los salarios al máximo, mientras un ecologista puede estar propugnando porque la justicia sea para la ecología. Entonces, por esto es necesario el velo de la ignorancia, este concepto hipotético. Sigue diciendo Rawls en el libro La teoría de la justicia. Él ofrece un modelo de situación de elección justa, que es la oposición original con su velo de ignorancia, al interior de la cual las partes, hipotéticamente, desconocen los roles que juegan en la sociedad, ni los beneficios o agravios que enfrentarían en una nueva sociedad. Bajo tal suposición, los miembros escogerían principios de justicia mutuamente aceptables. Bajo tales restricciones, Rawls argumenta que las partes encontrarían particularmente atractivos sus principios de justicia, favorecidos, superando a otras alternativas, incluidas la utilitarista y la libertaria o el neoliberalismo moderno. Este sería el ejemplo de una mesa redonda con velo de ignorancia, en donde, como nadie conoce cuál será el rol que va a jugar en la sociedad, todos van a luchar por establecer leyes equitativas y justas para todos, pensando incluso en cada uno de ellos para sí. El segundo teórico es John Maynard Keynes, primer barón de Keynes, nacido en el 83 y fallecido en 1946. Fue un economista británico considerado como uno de los más influyentes del siglo XX. Sus ideas tuvieron una fuerte repercusión en las teorías y políticas económicas. La principal novedad de su pensamiento radicaba en considerar que el sistema capitalista no tiene al pleno empleo ni al equilibrio de los factores productivos, sino hacia un equilibrio que solo de forma accidental coincidirá con el pleno empleo. Sus principios
En su libro The General Theory of Employment, Interest and Money, Keynes contribuye a la teoría económica en general, y es donde a partir de la cual, junto con otros estudios previos, se conforma lo que hoy conocemos como la macroeconomía. Además, la teoría es general, porque apunta a explicar el funcionamiento del sistema económico en su totalidad, y no analizar solo el ámbito de un mercado como lo hacía hasta entonces la teoría clásica, en este caso fruto de John Smith. Rápidamente, en la teoría de Keynes, en el siglo XX, básicamente dos pensamientos son los que regían el pensamiento económico: la teoría marxista y la neoclásica o el neoliberalismo. Pero ninguno de ellos pudo afrontar y resolver el problema de la gran época que fue la Gran Depresión de 1919. Fue así como John Keynes desarrolla una teoría que trata de explicar la situación económica y cómo enfrentarla con éxito. En este resumen del modelo de Keynes tenemos que al invertir el Estado en obras públicas, este opera con déficit presupuestal. Sin embargo, como esta inversión crea nuevas fuentes de empleo que aumentan el ingreso familiar, esto aumenta el consumo y por ende los impuestos pagados al consumir los bienes. Esta sobredemanda de bienes obliga a fabricar más y por tanto a exportar materias primas, por lo que ambas actividades generan impuestos también al Estado por pago de aranceles y de importación. Así es como se aumentan los ingresos del Estado y se alcanza el equilibrio presupuestal. John Rawls tiene una fórmula que consiste básicamente de 8 variables, que son la demanda global, que es la suma del consumo interno más las exportaciones. La segunda variable es el consumo interno, la tercera son los impuestos, la cuarta el interés bancario, que este es el que determina el costo del dinero, el quinto es el gasto público, que es el que va a generar empleos, el séptimo son las exportaciones y el octavo es el tipo de cambio, con la facilidad de subir o bajarlo por la influencia del Estado. Así tenemos un ejemplo, la fórmula de Rawls para combatir el desempleo. Para esto es necesario elevar el nivel de demanda global. Para esto se aumenta el gasto público generando nuevos empleos. Como ya lo habíamos mencionado, se aumenta el consumo interno y además se bajan los impuestos. Esto provoca una sobredemanda, lo que a su vez genera ingresos mayores al Estado. Se baja el interés bancario, con lo que el costo del dinero también disminuye. Y las exportaciones aumentan de manera excesiva, ya que se disminuye el tipo de cambio para favorecerla. De esta manera aumentan los ingresos al Estado y se equilibra el presupuesto. De igual manera tenemos la fórmula de Keynes para combatir la inflación. Tal como la explicamos, pueden observarlo ustedes, consiste básicamente de invertir los factores anteriores. Al final el resultado es el mismo, aumentan los ingresos al Estado y se equilibra el presupuesto disminuyendo los precios y así se termina con la inflación. Pues todas las cosas llegan a su fin, hasta el propio universo llegará al fin. Espero que haya resultado de su agrado. Si así lo fue, por favor regálenme un like. Y quienes aún no se decidan a suscribirse, les pido que lo hagan, por favor. Y al hacerlo, no olviden darle un clic a la campanita para que sí sean informados instantáneamente en el momento en el que publique un nuevo video. Sin más que agradecer el honor de su preferencia, queda a sus órdenes su amigo, el increíble su amigo José Mario Hernández. Hasta la vista, baby.